Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a exponer sobre la vivienda de interés social, la aplicación de los principios arquitectónicos de la vivienda popular para la población resentada debido al riesgo sísmico. Como tema tenemos los principios arquitectónicos de la vivienda popular aplicados a la vivienda de interés social para población resentada por riesgo sísmico. Como índice tenemos esta parte, tenemos el resumen, la introducción y el planteamiento del problema. Para entender un poco de ello, nos fijamos en el objeto de estudio que vendría a ser la vivienda popular, que es una solución habitacional que surge por la necesidad de las clases sociales más desfavorecidas, ligado profundamente con la capacidad de construir, ampliar y mejorar sus hogares gradualmente en función a sus recursos y necesidades, teniendo como principios la accesibilidad económica, el uso eficiente del espacio y la flexibilidad. Sin embargo, estas viviendas al situarse en una zona de riesgo, eh, de riesgo físico, se vuelven vulnerables ante el riesgo de desastre. El riesgo de desastre por sismo es una probabilidad de que el sismo o el terremoto ocasione pérdidas significativas en una zona determinada, afectando vidas humanas y los medios físicos. Es por tanto una combinación de la amenaza física, la vulnerabilidad de las viviendas y la exposición de las personas e infraestructuras en el área. El riesgo de desastre por sismo en las viviendas populares entonces sería eh, en primer lugar, la ubicación de las viviendas. En segundo lugar, las necesidades y las tomas de medidas de mitigación que se construyen en espacios necesarios para sus funciones, expresando en los materiales las medidas de seguridad empírica, y posteriormente esas condiciones suelen ser susceptibles ante un sismo de gran magnitud, por lo que no se considera el tipo de suelo y las medidas de seguridad que se optaron no tienen capacidad de resistir a esta eventualidad. En cuanto a la descripción de la realidad problemática, el riesgo de desastre a nivel mundial, se ha visto que el Perú es uno de los sitios con mayor cantidad de personas y en el que se presenta un alto riesgo de desastre. A nivel del Perú se ha visto que el riesgo de desastre se sitúa en la parte de la franja de la costera del Perú, y el riesgo de desastre por sismo en Lima metropolitana se sitúa básicamente en los conos de Lima. Y el riesgo de desastre en Villa El Salvador vendría a ser situado en Lomas de Corvina, el cual presenta una tipología del suelo inestable, de poco compacidad. Y tenemos las características de las construcciones de la zona de estudio, ¿no? En la cual se han identificado las viviendas populares, las cuales presentan diversas tipologías en la que hay una predominancia de la evolución de la vivienda. Actualmente se sigue dando esta evolución. Luego tenemos la parte de la respuesta del Estado frente a esta situación problemática. Eh, bueno, una de ellas es el reasentamiento mediante viviendas económicas para a fin abordar a toda la población. En cuanto a las experiencias de la vivienda de interés social, estas, bueno, a nivel internacional se han visto diferentes tipos de viviendas. Sin embargo, tuvieron no o no se tuvieron medidas para poder darle una mejor solución habitacional, ya que estas viviendas no contemplan el entendimiento de las personas para poder para que las personas aborden mejor su estilo de vida y tengan un mejor dinamismo en cuanto al espacio urbano y al propio espacio de la vivienda. Entonces, como pregunta y objetivos de la investigación, ¿qué estrategias arquitectónicas de la vivienda popular son aplicables a la vivienda de interés social en un contexto de población resentada por riesgo sísmico? ¿Cuáles son las estrategias físico-espaciales de la vivienda popular que satisfacen las necesidades de las familias de acuerdo a su estilo de vida? ¿Cuáles son las estrategias físico-espaciales de la vivienda popular a nivel internacional que se aplica en la vivienda de interés social en relación a sus necesidades y estilo de vida por la población resentada por riesgo de desastre? ¿Cuáles son las estrategias efectivas de la vivienda popular y la vivienda de interés social semejantes que se pueden mantener e incorporar a la nueva vivienda de interés social? Como objetivo tenemos analizar las estrategias arquitectónicas de la vivienda popular que pueden ser aplicables a la vivienda de interés social en un contexto de población resentada por riesgo sísmico. Especificar las estrategias físico-espaciales de la vivienda popular que satisfacen las necesidades de las familias de acuerdo a su estilo de vida, especificar las estrategias físico-espaciales de la vivienda popular a nivel internacional que se aplican a la vivienda de interés
social en relación a sus necesidades, estilo de vida de la población representada por riesgo de desastre. Analizar las estrategias efectivas de la vivienda popular y vivienda de interés social semejante que se pueden mantener e incorporar a las nuevas viviendas de interés social. Entonces, como concepto de investigar y de tipología propuesta es la vivienda popular y la vivienda de interés social, que vendría a ser causa y efecto. Como en la investigación tenemos la parte de la justificación, en el que está de por medio salvaguardar las vidas humanas. Eso ya de por sí eh, es, es un término muy importante debido a la gran magnitud del riesgo. La metodología de la investigación vendría a ser la operacionalización de la variable que vendría a ser la vivienda popular, que se refleja en la autoconstrucción, la flexibilidad espacial y el crecimiento progresivo de la vivienda. Como fase de la investigación tenemos 6 fases. En la primera fase el diagnóstico, en la segunda el análisis de antecedentes, en el análisis de las normas, de los referentes arquitectónicos y el planteamiento de estrategias arquitectónicas. Y por último el planteamiento de propuestas arquitectónicas. El diagnóstico de la zona de estudio, bueno, presenta un total de 2.025 habitantes aproximadamente dentro de la zona y estas se sitúan básicamente en la parte de las periferias de esta zona de estudio. Bueno, no cuentan con equipamientos dentro de la zona y básicamente toda la zona está eh, es de propiedad de terceros y cuenta con un estrato socioeconómico bajo y con viviendas independientes. En el estado de la cuestión tenemos la revisión bibliográfica de la vivienda popular en España, el problema de la vivienda en el Perú, la vulnerabilidad urbana y su caracterización socioespacial, la arquitectura de desastres naturales y medidas para mitigar el riesgo de desastre y la inundación, y el manual de evaluación del riesgo por sismo. Y por último tenemos la conclusión. Respecto a ello, la vivienda popular se construye en una condición geográfica que se adapta a su entorno, ¿no? Con el uso de materiales próximos. Bueno, y además CENEPRED da estas medidas de evaluación sísmica para poder evaluar al entorno y aparte a la vivienda. En el marco teórico tenemos que la vivienda popular es nuestro objeto de estudio. Las estrategias arquitectónicas que se plantean o bueno, que se reflejan en las viviendas populares actualmente, el riesgo de desastre por sismo, la revisión bibliográfica de la vulnerabilidad física. En el marco normativo tenemos la Política Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastre como punto inicial. También tenemos algunas medidas que se han adoptado y el Reglamento Nacional de Edificaciones. A nivel internacional también tenemos la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. En los referentes arquitectónicos se vieron 3 tipos de referentes con la misma tipología propuesta y características particulares en el contexto de la problemática, teniendo como resultados que bueno, el proyecto Villaverde es un proyecto más, digamos, más relacionado con nuestro tema de estudio, ya que las estrategias arquitectónicas se relacionan demasiado y, sin embargo, el contexto es un poco, no tanto de desastre, ¿no? En cuanto a la urbanización de Jardín Vicenta y la vivienda social en Francia, sí se relacionan en el contexto, pero las estrategias proyectuales que se analizaron fueron algo, no fueron, digamos o sea, sí respetaron la parte del estilo de vida de las personas, sin embargo, no se, o se obvió la parte de la autoconstrucción, pero la flexibilidad y el crecimiento progresivo, bueno, el crecimiento progresivo también se obvió por un tema de desorden urbano y la flexibilidad sí se consideró. En los lineamientos de diseño tenemos el lugar y la elección del terreno. Bueno, esto es el resumen de la elección del terreno y la opción 3 sería la opción ganadora. Se optaron criterios generales, los lineamientos propuestas y los criterios complementarios. Y además se obtuvo una consideración general del distrito y de la zona de estudio. Como elección de terreno tenemos la ubicación de estos 3 proyectos, de estos tres prospectos, el criterio general de localización, eh, luego tenemos la parte de la conexión con el centro urbano, la parte de la tipología del suelo, que es algo importante,
que es contexto, que es parte del contexto, y luego tenemos la vulnerabilidad física de las construcciones del entorno, ¿no? Ya que esto también puede perjudicar a las viviendas que se van a proponer. Y luego tenemos la exposición física al riesgo de desastre. Luego tenemos las medidas de seguridad y el uso de suelo, si es compatible o no. Y los criterios complementarios que vendría a ser los aspectos socioambientales y análisis legal y normativo. Respecto al expediente técnico, se tiene el FUE, el formulario único de edificación y el plano de ubicación y localización con los parámetros urbanos dentro del plano. Luego tenemos el usuario, la información cualitativa, tenemos los diferentes tipos de usuarios, los cuales se han analizado mediante eh, usuario permanente y temporal, los horarios que ellos conllevan. Luego tenemos el nivel socioeconómico, eh, concluyendo que en esta parte Loma de Corvina presenta una población con nivel socioeconómico bajo. Luego tenemos la información cualitativa, cuantitativa, y luego tenemos el cálculo del usuario por edades, por tipo, por horario y por rotación, siendo 2016 personas a una proyección de 10 años. Luego tenemos el cálculo de usuario total con una proyección a 10 años. Nos sale un total se cubre un total de 76,8% del déficit a cubrir. Y la información de los flujogramas, que vendría a ser por cada tipo de usuario. En cuanto a los planteamientos del primer planteamiento de los espacios, por cada tipo de usuario. Y luego tenemos el programa que compete a la parte de tres paquetes funcionales, los cuales están relacionados a la vivienda de interés social. También se plantea un tema de la gestión de la gestión urbana para así no poder eh, generar más problemas a la parte del entorno y la información cuantitativa de los espacios del programa arquitectónico, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.